¿Has oído hablar del escándalo de David y Betsabé? Una historia que involucra poder, pasión, traición y sobre todo, redención. Pero ¿qué ocurrió realmente detrás de escena de este notable episodio de la Biblia? Hoy vamos a profundizar en esta historia y descubrir detalles que mucha gente desconoce. Entendamos no solo qué llevó a David, el hombre conforme al corazón de Dios, a caer en un pecado tan grave, sino también cómo encontró el camino de la restauración. Y créanme, la revelación final de esta historia puede cambiar completamente su visión de lo que significa el verdadero arrepentimiento. Antes de comenzar, quiero invitarte. Si te gusta aprender más de la palabra de Dios, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que pueda fortalecer tu fe. Imagínese un rey poderoso, elegido por Dios, un guerrero victorioso, amado por el pueblo. David era ese hombre. Desde su juventud, cuando derrotó al gigante Goliat, hasta sus incontables conquistas militares, se convirtió en el más grande monarca de la historia de Israel. Pero, como veremos, incluso los más fieles pueden tropezar. Todo comienza en tiempos de guerra. La Biblia nos dice que en el tiempo en que los reyes iban a la batalla, David permaneció en Jerusalén. Un detalle pequeño, pero extremadamente significativo. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1, nos dice que mientras el ejército de Israel estaba en el campo de batalla, David permaneció en el palacio. Y aquí es donde empiezan los problemas. Una tarde, mientras camina por la terraza del palacio, David ve a una mujer bañándose. Su nombre era Betsabé, esposa de Urías, uno de los guerreros más fieles del rey. Pero, vencido por el deseo, David manda llamarla. Y aquí debemos detenernos y reflexionar. ¿Cuántas veces pequeñas decisiones nos llevan a grandes caídas? David podría haber mirado hacia otro lado, podría haber resistido, pero decidió seguir su impulso, y eso cambió su historia para siempre. La relación entre David y Betsabé resultó en un embarazo inesperado. Ahora el rey se enfrentaba a un gran dilema. ¿Qué haría él? ¿Confesarías tu error? ¿Le pedirías perdón a Dios? Desgraciadamente, eligió el camino del ocultamiento. David trató de encubrir su pecado trayendo a Urías de regreso de la batalla, con la esperanza de que se acostara con su esposa y creyera que el niño era suyo. Pero Urías era un hombre justo. Se negó a disfrutar de las comodidades de su hogar mientras sus compañeros estaban en guerra. A la luz de esto, David tomó una decisión aún más oscura. Envió a Urías al frente de batalla, asegurándose de que lo matarían. Ahora deténgase y piense, ¿cómo pudo un hombre tan cercano a Dios llegar a este punto? El pecado nunca viene solo. Siempre se desarrolla en una secuencia de errores y cada paso conduce a algo peor. Pero Dios no ignora la injusticia. El profeta Natán fue enviado a confrontar a David y la manera en que lo hizo fue brillante. Le contó al rey una parábola sobre un hombre rico que robó el único cordero de un hombre pobre. Indignado, David declaró que el hombre debía pagar por lo que había hecho. Fue entonces cuando Natán le reveló la verdad. Tú eres el hombre. El dolor del rey fue inmediato. Él reconoció su pecado, rasgó sus ropas y clamó a Dios. En el Salmo 51 podemos ver la profundidad de su arrepentimiento. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero la historia no termina aquí. Lo que sucede después de este arrepentimiento es aún más impresionante y proporciona lecciones valiosas sobre el carácter de Dios. Y si quieres descubrir el desenlace de esta historia y el poderoso mensaje que lleva para tu vida,
quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es sorprendente. David se enfrentó a una dura realidad. Su pecado había sido expuesto. El rey, que una vez caminó rectamente delante de Dios, ahora se encontraba ahogándose en la culpa y en las consecuencias de sus propias decisiones. Pero lo que sucede después nos enseña algo profundo acerca de la naturaleza de Dios y cómo Él trata a aquellos que verdaderamente se arrepienten. Cuando Natán confrontó a David, no solo le reveló su pecado, sino que también pronunció el juicio divino. En 2 Samuel, capítulo 12, versículos 10 al 12, Dios declara que la espada nunca se apartaría de la casa de David y que el mal se levantaría contra él dentro de su propia familia. Además, el niño que Betsabé llevaba en su vientre moriría. El dolor de esta sentencia fue abrumador, pero en lugar de rebelarse contra Dios, David hizo algo que revela por qué todavía se le llama un hombre conforme al corazón de Dios. Se humilló completamente. La Biblia dice que David ayunó, lloró y clamó por el bebé, esperando que Dios tuviera misericordia. Pasó días postrado en el suelo, sin comer, buscando la compasión del Señor. Sin embargo, después de 7 días, el niño murió. Y aquí llega un momento sorprendente. Al enterarse de la muerte de su hijo, David hizo algo inesperado. Se levantó, se bañó, se cambió de ropa y fue al templo a adorar a Dios. Sus sirvientes estaban perplejos. No entendían cómo alguien que había llorado tanto antes podía levantarse tan rápido después de la tragedia. Pero David les respondió con una de las declaraciones más poderosas sobre la eternidad. Mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba, porque decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ella está muerta, ¿por qué debería ayunar? ¿Puedo traerla de vuelta? Yo iré a ella, pero ella no volverá a mí. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 22 y 23. Esta respuesta revela una comprensión profunda de la soberanía de Dios y la esperanza de la vida eterna. David sabía que nada cambiaría el pasado, pero confiaba en que un día se reencontraría con su hijo en la presencia del Señor. Ahora, presten mucha atención, porque lo que viene a continuación es un claro ejemplo de cómo Dios puede convertir el dolor en propósito. Después de este período de luto, David fue consolado por Betsabé. Y de esta relación nació otro hijo, Salomón, el que más tarde sería el rey más sabio de la historia de Israel. Y esto nos enseña algo poderoso. Dios es especialista en transformar historias marcadas por el pecado en testimonios de gracia. Incluso cuando fallamos, Él todavía tiene un plan. Incluso cuando caemos, hay esperanza de restauración. Pero la historia no termina aquí. El juicio sobre David aún no se había cumplido, y los acontecimientos venideros en su vida serían aún más difíciles. Las consecuencias de su pecado no solo le afectarían a él, sino también a su familia y a todo el reino de Israel. Lo que sucede a continuación revela algo asombroso acerca de cómo se propaga el pecado y cómo Dios trata con aquellos que eligen permanecer en rebelión. Y si crees que ya lo has visto todo sobre esta historia, lo que viene a continuación puede sorprenderte aún más. La vida de David nunca fue la misma después de su pecado con Betsabé. Dios le perdonó, pero las consecuencias de lo que había hecho comenzaron a manifestarse de manera intensa y dolorosa. Y es aquí donde vemos una gran lección espiritual. El perdón de Dios no anula las consecuencias naturales de nuestras acciones. El juicio que anunció Natán comenzó a cumplirse rápidamente. Dios mismo dijo que el mal surgiría dentro de la casa de David, y eso fue exactamente lo que sucedió. Primero,
su hijo Amnón cometió un acto terrible contra su propia hermana Tamar. Este episodio provocó una profunda división dentro de la familia de David, y el hermano de Tamar, Absalón, estaba consumido por un deseo de venganza. Absalón esperó pacientemente durante 2 años y luego mató a Amnón, huyendo poco después, en lugar de afrontar las consecuencias. El corazón de David estaba roto. Amaba a sus hijos, pero ahora veía cómo su familia se desmoronaba ante sus ojos. Y las tragedias no terminaron ahí. Con el tiempo, Absalón regresó a Jerusalén, pero en lugar de reconciliarse completamente con su padre, comenzó a conspirar contra él. Poco a poco, Absalón se ganó al pueblo, presentándose como un mejor líder que David. Y entonces ocurrió lo impensable. Absalón se declaró rey y obligó a David a huir de Jerusalén. Imagínense la escena. El gran rey David, que había derrotado a gigantes y ganado incontables batallas, ahora se encontraba huyendo de su propio hijo, descalzo y humillado. Esto nos enseña algo profundo. El pecado puede llevarnos a lugares de vergüenza y humillación que nunca imaginamos. Pero en medio de todo este dolor, algo extraordinario estaba sucediendo en el corazón de David. Él no perdió su fe en Dios. En medio de su huida, escribió algunos de los salmos más profundos, clamando misericordia y pidiendo al Señor que lo restaurara. Uno de estos salmos, el Salmo 3, comienza con una poderosa expresión: Señor, ¿cuántos son mis adversarios? Son muchos los que se levantan contra mí. Muchos dicen de mi alma, no hay salvación para él en Dios. Pero poco después, David reafirma su confianza en el Señor. Pero tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esto nos enseña algo increíble. Incluso cuando estamos cosechando las consecuencias de nuestros errores, podemos refugiarnos en la gracia y el amor de Dios. La historia de Absalón, sin embargo, no tuvo un final feliz. En una de las batallas contra los soldados de David, Absalón quedó atrapado por su cabello en las ramas de un árbol y terminó siendo asesinado por los hombres de Joab, comandante del ejército de David. Cuando David recibió la noticia de la muerte de su hijo, su reacción fue de profunda tristeza. Lloró amargamente y dijo: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto en tu lugar. Absalón, hijo mío, hijo mío. Este lamento muestra el corazón de un padre que, a pesar de todo, amó profundamente a su hijo. La muerte de Absalón, sino también por todas las decisiones equivocadas que llevaron a esa tragedia. El pecado de David había causado una ola de destrucción dentro de su propia casa. Pero aquí viene una de las mayores lecciones de esta historia. Dios no había terminado aún con David. A pesar de todo lo que pasó, Dios todavía tenía planes para su vida. Él todavía lo usaría para cumplir sus propósitos. Y esto nos muestra algo asombroso acerca del carácter de Dios. Él no se da por vencido con nosotros, incluso cuando fallamos. Pero todavía hay una última revelación que cambiará la forma en que ves toda esta historia. Después de todo este tiempo de dolor, David comenzó a comprender algo esencial. Aunque había cometido graves errores, Dios todavía lo llamaba un hombre conforme a su corazón. ¿Pero qué significaba eso? Significaba que, a pesar de su pecado, David tenía un corazón humilde y estaba dispuesto a reconocer sus faltas delante de Dios. Y eso hizo toda la diferencia. Si comparamos a David con otros reyes de Israel, como Saúl, vemos algo muy interesante. Cuando Saúl pecó, trató de justificar sus acciones y culpar a otros. No mostró ningún verdadero remordimiento. David, por otro lado, reconoció su culpa sin disculparse. No intentó minimizar lo que había hecho. Él no buscó a nadie a quien culpar. Cayó de rodillas y clamó a Dios por su perdón. Esta actitud quedó registrada en el Salmo 51.
uno de los salmos más conmovedores de las Escrituras. David escribe: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Borra mis transgresiones conforme a la multitud de tus misericordias. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado». Aquí vemos a un hombre quebrantado que entendió que su error no era solo contra Betsabé, contra Urías o contra el pueblo de Israel, sino principalmente contra Dios. Y esto nos enseña algo fundamental. El verdadero arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, sino reconocer nuestra necesidad de Dios y buscar la transformación. David le pidió a Dios algo impresionante: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu». Él sabía que la peor consecuencia del pecado no era la pérdida del trono, de la familia o de la reputación. La peor consecuencia sería perder la presencia de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, escuchó la oración de David. Con el tiempo, David fue restaurado. Su reinado volvió a ser estable y, a pesar de las cicatrices, Dios continuó usándolo para cumplir su voluntad. Pero hay algo aún más profundo en esta historia que necesitamos entender. En medio de esta trágica situación, Dios estaba preparando algo grande. El fruto de la unión entre David y Betsabé, después del período de arrepentimiento, fue un hijo llamado Salomón. Y Salomón llegó a ser uno de los reyes más sabios y prósperos de la historia de Israel. Pero eso no es todo. Salomón fue el heredero de la promesa de Dios a David. Y a través del linaje de David y Salomón, siglos después, nació el mismo Jesucristo. Esto es algo extraordinario. Dios tomó una historia marcada por el pecado y la transformó en un testimonio de redención y gracia. Lo que parecía un error irreparable fue utilizado por Dios para cumplir su plan de salvación. Esto nos enseña una verdad poderosa. Dios puede tomar los peores fracasos de nuestra vida y convertirlos en algo que glorifique su nombre. No importa lo lejos que hayamos llegado, Dios todavía puede restaurarnos y usarnos para su gloria. Pero hay una última revelación en esta historia que pocos conocen. Y cambiará la manera en que ves no solo a David y a Betsabé, sino la gracia de Dios misma. Ahora que entendemos el proceso de pecado, arrepentimiento y restauración de David, hay un detalle sorprendente que muchas personas pasan por alto. El nombre Betsabé aparece solo unas pocas veces en la Biblia. Pero hay un lugar donde su presencia es extremadamente significativa. Si abrimos el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, encontramos la genealogía de Jesucristo. Y allí, entre los nombres de quienes formaron parte del linaje del Mesías, vemos algo curioso. Mateo capítulo 1, versículo 6 dice: «Y Jesé engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías». ¿Notaste algo interesante? Betsabé no es mencionada por su nombre. Más bien, se la identifica como la esposa de Urías. Parece un pequeño detalle, pero revela algo profundo. El hecho de que Mateo escribiera de esta manera nos recuerda que Dios no borró la historia, no ignoró lo ocurrido. Incluso después de toda la restauración, el pasado de David y Betsabé sigue siendo un testimonio vivo de la gracia y la misericordia de Dios. Esto nos enseña algo fundamental. Dios no borra nuestra historia, la redime. Las cicatrices todavía están ahí, pero se convierten en recordatorios de cuánto hemos sido restaurados. Y hay un detalle más impresionante. Si avanzamos en el Nuevo Testamento, encontramos una escena extraordinaria. Jesús, descendiente directo de David y Betsabé, está en medio de una multitud cuando le traen a una mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos quieren apedrearla, pero Jesús responde:
El que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Uno por uno todos se fueron, y luego Jesús mira a la mujer y dice: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Ahora detengámonos y pensemos. Jesús mismo, descendiente de una historia marcada por el adulterio y la restauración, es quien tiende su mano para restaurar a otra mujer en una situación similar. Esto no es casualidad. Esto demuestra que Dios no solo perdona, sino que transforma. Él no solo borra el pasado, sino que utiliza incluso las caídas para revelar su gracia. Si Dios pudo tomar la historia de David y Betsabé y usarla para traer al Salvador al mundo, ¿qué puede hacer en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos sentimos indignos? ¿Cuántas veces pensamos que nuestros errores son demasiado grandes para ser perdonados? Pero la verdad es que no hay pecado mayor que la gracia de Dios. Y esa es la mayor lección de la historia de David y Betsabé. El pecado tiene consecuencias, pero el arrepentimiento trae restauración. El pasado puede ser doloroso, pero Dios puede usarlo para algo grande. Y cuando nos entregamos completamente a Él, podemos estar seguros de una cosa: nuestro peor error nunca será más grande que el plan de Dios para nuestra vida. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo en los comentarios y di: la gracia de Dios es mayor que mi pasado. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte ahora y activar la campanita. De esta manera no te perderás ningún contenido tan potente como este. Que Dios bendiga tu vida y nos vemos en el próximo vídeo.